48 rehenes finalmente regresan a casa, pero no todos con vida y no sin un precio. Mientras las fuerzas de defensa de Israel se retiran de Gaza, Hamás busca llenar el vacío, mientras Israel se prepara para la visita del presidente Trump en su gira de la victoria. Sin embargo, a pesar de la fanfarria, Gaza sigue lejos de la paz y la próxima guerra podría estar iniciando. Mantente atento a Jerusalém Minute. Bienvenidos de nuevo a Jerusalem Initiative en KNS Televisión. Soy Josh Haston, corresponsal de GNS News, junto a Alex Treyman, director de GNS en el Centro de Medios en Jerusalén. Alex, esta semana es muy dramática en Israel. 48 rehenes, de los cuales 20 estarían vivos y 28 habrían sido asesinados por Hamás, serán liberados el lunes 13 de octubre antes de las 6 de la mañana, 2 años después de la masacre del 7 de octubre de 2023, cuando más de 200 israelíes fueron secuestrados y llevados a Gaza por Hamás. Los últimos 20 están programados para ser liberados aquí, con suerte en las próximas 24 horas. Hay mucho que analizar aquí. Primero, solo el regreso de los rehenes, como dijiste, casi 2 años exactos en el calendario judío desde su captura, y podemos hablar de eso quizá al final. Se cree que Hamás va a entregar a 20 rehenes vivos. En algún momento se pensó que podría haber hasta 22 o 24 rehenes vivos. Parece claro que son 20 rehenes vivos, lo que significa que 28 están muertos. Creo que la mayoría de los israelíes cree que Hamás va a cumplir al menos la primera parte de este acuerdo, devolviendo a 20 rehenes vivos a más tardar el lunes, con la posibilidad de que puedan regresar en cualquier momento dentro de este plazo de 72 horas. Quizá algunos sean liberados el domingo. No es seguro si todos serán liberados al mismo tiempo, pero todos tienen que ser liberados dentro del plazo de 72 horas. Serán liberados sin ceremonias como las que habíamos visto en el pasado. La Cruz Roja los llevará desde sus ubicaciones hasta Israel, donde Israel ha tomado medidas importantes para preparar hospitales para su llegada, porque se cree que la mayoría de estos rehenes están en muy malas condiciones físicas. Siempre dijimos que jamás liberaría a los rehenes. Entonces, ¿qué cambió ahora para que Hamás acepte este acuerdo? ¿Qué diferencia hay esta semana respecto a los últimos 2 años o meses sobre la postura de Hamás de rechazar acuerdos? ¿Qué es diferente ahora? Bueno, creo que hay 2 diferencias principales. Número 1 es la luz verde que el presidente Trump le dio al primer ministro Benjamin Netanyahu y a las fuerzas de defensa de Israel para que actuaran con toda su fuerza en Gaza. Y vimos recientemente, en las últimas semanas, que las fuerzas de defensa de Israel entraron en la ciudad de Gaza, que es la ciudad más grande con los edificios más altos, y básicamente empezaron a desalojar civiles y derribar edificios desde el aire. Se considera que este es uno de los últimos bastiones de Hamás, y ellos solo ven que las fuerzas de defensa de Israel están destruyendo y destruyendo edificios, y la situación para toda Gaza y específicamente para Hamás empeoró mucho. La segunda cosa, creo, es el ataque de Israel en Doha contra el liderazgo de Hamás. Y ya sabes, la gran pregunta una vez que Israel atacó fue, ¿este ataque tuvo éxito o no tuvo éxito? ¿Por qué? Porque se ha sugerido que Israel no logró asesinar a los objetivos que estaba buscando en Doha. Sí lograron golpear a algunos de los altos líderes de Hamás. Algunas de las personas a las que querían atacar, ya sabes, han demostrado que siguen vivas. Algunos creo que ni siquiera los hemos visto todavía, pero hubo muchas críticas hacia Netanyahu por ordenar ese ataque, especialmente si no tuvo éxito. Y creo que, ya sabes, nos hemos acostumbrado a que Israel tenga éxito en cada ataque que lleva a cabo, pero sí envió un mensaje fuerte, que es que Israel está dispuesto a atacar al liderazgo de Hamás, donde sea que estén, incluso en Qatar. Y aunque Estados Unidos ha demostrado que no estaba contento, y probablemente hablaremos de eso un poco más adelante, de que Israel llevó a cabo este ataque en Qatar, sí envió un mensaje a los cataríes y a Estados Unidos de que Israel está haciendo todo lo posible para ganar esta guerra. Y todos lo usan como una oportunidad para presionar a Qatar, para que presione a Egipto, para que presione a Turquía y a otros, incluyendo a Jordania y Arabia Saudita, para que a su vez presionen a Hamás, para que al menos liberen a los rehenes si no se logra un fin total de la guerra, lo que significaría la desmilitarización de Hamás
y el hecho de que Hamás ya no sería el partido encargado de gobernar la franja de Gaza. La liberación de los rehenes forma parte del acuerdo de alto el fuego que comenzó el viernes por la mañana. Netanyahu apareció en televisión israelí y elogió el acuerdo. Veamos el video. Ciudadanos de Israel, estamos marcando el cumplimiento de uno de los principales objetivos en esta guerra, el regreso de todos los rehenes vivos y muertos de una vez. Este fue un objetivo central al que nos aferramos todo el tiempo. Cualquiera que diga que este acuerdo de rehenes siempre estuvo sobre la mesa, simplemente no está diciendo la verdad. Jamás ha aceptado liberar a todos los rehenes cuando estábamos en la franja de Gaza. Jamás solo aceptó después de que la espada fue puesta en su cuello, y todavía sigue en su cuello. El primer ministro comentó que no fue fácil lograr este acuerdo ni asegurar la liberación de los rehenes y los logros de Israel. Te lo pregunté la semana pasada, lo pregunto de nuevo. ¿Esto es una victoria sobre Hamás? ¿Israel ganó la guerra? Solo puedo decir que ya vi imágenes esta mañana de hombres armados de Hamás en diferentes partes de Gaza, celebrando como si hubieran ganado, saliendo a las calles, mostrando que todavía están presentes. Hamás sigue en Gaza. ¿Israel ganó la guerra? ¿Qué opinas? Bueno, ciertamente el acuerdo que tenemos es el acuerdo que quiere el liderazgo de Israel. Bien, estos 20 puntos son puntos que fueron escritos, al menos en parte o totalmente acordados por el primer ministro Netanyahu, por el ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer. Este es el acuerdo que querían, en el que todos los rehenes serían liberados desde el inicio. La idea de liberar prisioneros de las cárceles israelíes, y sabemos que habrá alrededor de 250 prisioneros que han sido condenados por asesinato, ellos con sangre en las manos, 135 de ellos irán a Gaza y otros regresarán a sus lugares de residencia original en Judea y Samaria y en Jerusalén. Esto es parte del acuerdo, y también la liberación de muchos de los prisioneros que Israel capturó durante la guerra. Y se puede sugerir que fueron capturados específicamente para este propósito. Este acuerdo permitiría a Israel recuperar rehenes y liberar prisioneros. Este es el formato de un acuerdo que Israel quería y ha querido durante al menos un año y medio. Entrevisté al ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer en febrero de 2024, pocos meses después de iniciada la guerra. Hablamos sobre un desenlace y básicamente este es el desenlace que él describió. Así que este es el acuerdo que Israel quiere. El primer ministro Netanyahu lo ve como una victoria. Y creo que para Netanyahu y para Israel hay que ver el acuerdo no de manera aislada, sino en el contexto de la guerra más amplia y todos sus logros. Hamás celebrará cualquier cosa, así están programados. Nunca admitirán la derrota. Son atacantes suicidas, lucharán hasta el último hombre sin importar las bajas. Así que incluso si cualquier observador objetivo puede decir jamás, ustedes fueron destruidos aquí, les dieron todo en bandeja. Hamás seguirá ondeando la bandera de la victoria. Si quedan 20 hombres armados, saldrán a la calle disparando y diciendo que ganaron. O sea, tienes que tomar esa parte con reservas. Pero también tienes que volver a mirar la guerra en un sentido más amplio. No es solo que Hamás haya visto reducidas sus capacidades en un 80, 85, hasta un 90%, y todo el liderazgo principal de Hamás dentro de Gaza, Yahya Sinwar, Mohamed Dev, Ismail Hania, en Teherán, todos estos líderes, todo este liderazgo de Hamás ha sido aniquilado. Está bien, han sido eliminados. Y están recuperando a todos sus rehenes, que era uno de los principales objetivos de la guerra declarado por Netanyahu desde el principio. Pero además debilitaste a Hezbollah en un 75 a 80% en Líbano y los alejaste de tu frontera en el norte hasta el punto en que Hezbollah ya no representa una amenaza directa. Ahora están disuadidos. Y ves a Israel operando con mucha libertad cada vez, casi a diario parece. Cada vez que Israel identifica algún almacén de armas o algún movimiento de armas, están atacando allá. Así que la esperanza es que con este acuerdo también Israel tenga esa libertad de operación dentro de Gaza también. Debes mirar al norte y tomar a Hezbollah y Líbano como ejemplo. Pero también tienes que considerar el hecho de que Bashar Assad ya no es el presidente de Siria, que Siria ya no tiene un ejército activo,
que Siria ya no es un puente terrestre desde Irán hasta el sur del Líbano y que Irán mismo ya no tiene capacidad nuclear para amenazar a Israel. Así que cuando lo ves en su totalidad, creo que puedes ver muy claramente que Israel ha derrotado al gran eje iraní del terror, que incluye a todas las fuerzas chiitas, pero también incluye a la sunita Hamas. Y también puedes ver lo que Israel ha hecho dentro de Yemen con respecto a sus ataques contra los hutíes, eliminando a su liderazgo principal y destruyendo infraestructura significativa en Yemen. Así que cuando lo ves en su totalidad, creo que puedes decir que es una victoria. Pero como mencionaste, hay muchas personas en Israel, especialmente en la derecha, que no necesariamente ven esto como una victoria, hasta el punto de que tuviste a Itamar Ben-Gvir y a todos los miembros de su partido y a Bezalel Smotrich y otros miembros de su partido votando en contra de este acuerdo en el gabinete. Dicho esto, quiero hablar prácticamente del día a día y voy a usar nuestro confiable mapa aquí detrás de nosotros de Jerusalén. Imagina que estamos en el centro de medios de JNS y a 7 minutos de aquí están estos vecindarios aquí en Jerusalén. ¿Y mencionaste cuántos terroristas están siendo liberados en Jerusalén? Creo que al menos 15. Vivo en Gush Etzion, Judea y Samaria. 100 liberados, lo que significa que puedo salir a mi porche y ver al otro lado del valle a los terroristas liberados por algunos de los crímenes más atroces en la historia de Israel. ¿No te preocupa a nivel práctico, a nivel micro, la seguridad de los residentes de Jerusalén, de Judea y Samaria y de todo Israel, que literalmente estamos a 7 minutos de donde viven 15 personas muy malas y malvadas? Existe una seria preocupación. Sabemos que Yahya Sinwar y otros fueron liberados en el acuerdo por Gilad Shalit. Creo que ese acuerdo fue en 2011. Sí, exactamente. Y en ese momento Israel liberó a más de 1,000 prisioneros a cambio de un rehén. Ahora, aquí vemos que la fórmula ha cambiado, donde estamos hablando de la liberación de unos 10, 11 por cada uno. Cada rehén que recuperas, no 1,000 por uno. Así que ciertamente la fórmula ha sido ajustada, pero hay personas discutiendo, ya sabes, qué está pasando aquí. Todo el concepto de liberar prisioneros con sangre en las manos a cambio de rehenes es completamente inmoral, porque sabes que los prisioneros liberados de cárceles israelíes no han sido rehabilitados. Han sido incitados y usan celulares, se sientan con otros terroristas en la cárcel, y es un símbolo de honor estar en la cárcel israelí. Y sabemos que muchos de ellos vuelven a cometer actos terroristas. Así que si puedes calcular, y esto es matemáticas aquí porque tenemos experiencia con esto, si puedes calcular que 20 israelíes van a ser asesinados como resultado de liberar a estos prisioneros de la cárcel, ¿cómo puedes justificar recuperar a 20 rehenes que ya han sido tomados para después presenciar el asesinato de más judíos? No puedes intercambiar sangre por sangre. Muchos israelíes argumentan que esta parte del acuerdo es totalmente inmoral. Ese es el primer punto. Número 2, hay personas que están cuestionando el liderazgo general de la guerra desde el principio en Gaza. La gente sentía que lo único que Gaza, los gazatíes y Hamas respetan es si tomas territorio, ¿verdad? Que si matas a terroristas de Hamas en Gaza, los conviertes en mártires, eso es un honor para ellos. Lo único que los avergüenza en sus sociedades es si les quitas su tierra. Y aquí ves que Israel no necesariamente ha declarado soberanía sobre la tierra. Han tomado una especie de zona de amortiguamiento que tiene al menos 1 kilómetro de ancho alrededor de la franja de Gaza, pero se están retirando a las líneas. En este punto, lo que podemos decir es que con la retirada es hasta aproximadamente el 50% de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel controlan ahora cerca del 50%. Algunos reportan que en la práctica podría ser menos del 50% y que las líneas en los mapas son solo ilustrativas, no los puntos exactos donde las fuerzas de defensa de Israel controlan. Las fuerzas de defensa de Israel aún ocupan parte del territorio y la gente debate cómo devolverlo a Hamas, porque incluso si solo quedan unos pocos en pie, si la ideología sigue existiendo, intentarán reagruparse. Y toda la idea era que Hamas se supone que debe ser eliminado para que ya no sean una amenaza militar, ya no son una fuerza política y ya no amenazarán al Estado de Israel. Así que si los pones en una posición donde puedan reagruparse e intentar llevar a cabo el próximo ataque como el del 7 de octubre, ya sea que ese ataque sea en 2 años, 3 años, 5 años o cuando sea, en realidad no has hecho el trabajo ni has terminado la guerra. Así que sí, tuviste ese retiro, como mencionaste, que en realidad puso en marcha el reloj.
el periodo de 72 horas con la liberación de los rehenes y la consolidación, por así decirlo, de la primera fase de ese acuerdo de alto el fuego. Mientras tanto, el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y Jared Kushner, asesor y yerno de Trump, llegaron a Israel para supervisar estos avances. Sé que siguen aquí y se quedarán. Hablaremos de la próxima visita del presidente. El lunes, Kushner, Witkoff y una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro Netanyahu y el ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer. Y luego anoche, el sábado por la noche, estuvieron Witkoff y Kushner en la Plaza de los Rehenes, que de hecho se ha convertido en un símbolo no solo para quienes quieren ver a los rehenes liberados. Todos desean la liberación de los rehenes, pero ahora es un campamento anti-Netanyahu. Lo hemos visto una y otra vez, y lo vimos de nuevo anoche. Veamos qué ocurrió cuando Steve Witkoff habló ante la multitud anoche. Al primer ministro Benjamín Netanyahu. Al primer ministro Benjamín Netanyahu. Está bien, déjame terminar mi idea. Entonces, Alex, se suponía que iba a ser una celebración porque los rehenes están regresando a casa. Y sí, de hecho, ese es el ánimo en este momento. Dios, por favor, que los rehenes vuelvan a casa. Sin embargo, en la multitud abuchearon al primer ministro Netanyahu y al ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer, mientras aplaudían a Qatar, que ha albergado a Hamas por años. Steve Witkoff mencionando y agradeciendo a los cataríes, a los turcos y a todos los demás que han estado involucrados en las negociaciones. Pero, ¿qué tan loco es que la gente esté aplaudiendo a Qatar y abucheando a nuestro primer ministro en esta hora histórica? Yo diría, hay mucho que analizar. Está la parte de Netanyahu y quiero volver a eso luego. Pero antes que nada, solo el hecho de que Kushner y Witkoff, ¿no? ¿A dónde van? No van a Gaza para mostrar solidaridad con el pueblo de Gaza. Vienen a Israel y están expresando su solidaridad con el pueblo de Israel. Así que creo que todos pueden ver claramente que el presidente, su administración apoyan a Israel, lo que demuestra, creo, que la administración de Trump no obligó a Israel a aceptar este acuerdo de alto el fuego, que el gobierno israelí quería que este acuerdo sucediera y aprecian la presión que la administración de Trump ejerció sobre Qatar, Turquía, Egipto y otros para lograrlo. El hecho de que vinieran en Sukkot, que antes de ir a la Plaza de los Rehenes fueron al muro occidental. ¿Viste fotos de Steve Witkoff agitando un lulav y etrog en Sukkot en el muro occidental antes de ir a Plaza de los Rehenes? Tenías fotos de Ivanka hablando en el muro occidental y luego estuvieron en la Plaza de los Rehenes el sábado por la noche. Jared Kushner hablando sobre cómo estaba llorando el 7 de octubre cuando Hamas cometió la masacre y lo cerca que se siente y lo orgulloso que está de la resiliencia del público israelí y de tomar la superioridad moral y luchar en esta guerra. Así que creo que había mucho de qué estar orgulloso en la alineación entre Israel y esta administración de Trump. Ahora mencionaste que el foro de rehenes se volvió un espacio anti-Netanyahu. No se convirtió en un espacio anti-Netanyahu ni antigobierno. El foro de los rehenes fue creado desde el inicio por miembros del grupo de protesta Kaplan. Estas son las mismas personas que durante 5 ciclos electorales antes del gobierno más reciente protestaban contra el llamado ministro del crimen, esperando que los casos contra el primer ministro tuvieran peso, aunque en realidad solo destacaban cuando la fiscalía filtraba detalles a la prensa. Eso era lo único que tenían, pero en el tribunal estos casos están demostrando ser poco más que una farsa en este momento. Pero ellos estaban protestando, llamando al primer ministro. Cuando el primer ministro formó el gobierno e impulsó reformas judiciales, estos intentaron paralizar el país con grandes protestas y declaraciones de reservistas y pilotos de la Fuerza Aérea de que no cumplirían su deber si Israel era atacado. Y luego, efectivamente, Israel fue atacado solo un par de semanas después, sinceramente. Y uno tiene que preguntarse qué grado de confianza le dieron esas declaraciones a Hamas para pensar que ese era un buen momento, que entonces era un buen momento para atacar al Estado de Israel. Entonces, este grupo que creó esos movimientos de protesta intervino de inmediato desde el momento en que se tomaron los rehenes y crearon el Foro de Familias de Rehenes. Sabes, inicialmente el líder del Foro de Familias de Rehenes era Ronan Sur.
Él era uno de los consultores políticos que asesoraban a Benny Gantz cuando estaba desafiando a Netanyahu para ser primer ministro. Hay otros que formaban parte de este movimiento anti-Netanyahu y se unieron a este foro de rehenes por un par de razones. Primero, para recuperar credibilidad ante los israelíes tras ser vistos como quienes buscaban dividir el país, y luego cuando apostaban que Netanyahu no lograría traerlos de regreso. Por eso eligieron el eslogan "Tráiganlos a casa". El eslogan no fue "Déjenlos ir" ni "Dejen ir a mi gente". La carga de los rehenes nunca estuvo destinada a recaer sobre Hamás. Siempre quisieron que recayera sobre Netanyahu porque apostaban a que él no lograría traerlos de regreso a casa. Bien, ahora avancemos hasta el momento en que Netanyahu ya había logrado traer a casa a 147 de los rehenes, la mayoría vivos, algunos muertos. La mayoría de los muertos fueron asesinados el 7 de octubre, no eran rehenes vivos, solo eran cuerpos. Algunos murieron en cautiverio, eso es cierto, algunos, pero es una pequeña parte del total de los rehenes que fueron tomados. Pero ahora que Netanyahu ha cerrado el trato final para traer a los rehenes a casa, a todos, ¿crees que este grupo va a felicitar a Netanyahu o va a decir, ya sabes, en general no nos gusta Netanyahu? No nos gustaron las reformas, queremos otro gobierno, pero al menos debemos darle crédito a Netanyahu donde se lo merece, por atacar a Irán, por desmantelar a Hezbollah, por conducir la guerra contra Hamás y por traer a los rehenes a casa. No pueden hacerlo. Entonces, ¿qué hacen? Deben celebrar a un nuevo héroe en la historia. Y el nuevo héroe es el presidente Trump. Y creo que es apropiado elogiar al presidente Trump por todo lo que ha hecho. Quiero decir, ha hecho mucho, como devolver a Israel el suministro total de armas que cortó la administración Biden, darle total apoyo diplomático y la luz verde que antes no tenía con la administración Biden. Finalmente se está presionando a Qatar, Turquía y Egipto, algo que debió hacerse antes en la guerra, pero que ahora permite recuperar a los rehenes. Así que ahora tienes este foro de rehenes, están elogiando a Trump, están abucheando a Netanyahu. Pero ¿cuál es la ironía aquí? La ironía es que antes de la guerra, estas personas que ahora elogian a Trump, odiaban a Trump. Además, veían a Netanyahu y a Trump como dos partes de lo mismo, dos cartas del mismo tipo, básicamente. Son como dos gotas de agua, por así decirlo. Que las mismas cosas de las que se quejaban sobre Trump en Estados Unidos y todo lo que él estaba haciendo allá para dañar a la sociedad estadounidense, Netanyahu las está haciendo en Israel y viceversa. Estas personas nunca buscaron sacar a Trump. Su objetivo es quitar a Netanyahu del cargo. Han decidido cambiar su postura sobre Trump y deberían hacerlo porque él fue clave para ayudar a Israel a traer a los rehenes de regreso. Y entiendo que el foro de los rehenes, ellos nunca van a votar por Netanyahu y nadie les está pidiendo que voten por Netanyahu, pero al menos denle un poco de crédito por hacer el acuerdo que ellos exigieron que hiciera. Recuerden, estas eran personas que decían terminen la guerra ahora para traer a los rehenes de vuelta a casa. Netanyahu ha hecho eso, exactamente lo que ellos querían, y aún así lo abuchean por hacer exactamente lo que querían que hiciera. O al menos quédense callados. No tienen que abuchearlo. Realmente se ve terrible. Los líderes de un país extranjero vienen aquí, muestran su apoyo. Todo, ya saben, va en la dirección correcta. Y lo que espero es que el presidente Trump, que ha sido tan bueno con Israel y ha estado tan cerca de Netanyahu, y todos estos titulares sobre las diferencias entre Trump y Netanyahu, creo que realmente han sido, ya saben, solo un montón de tonterías durante todo el tiempo que Trump ha estado en el cargo en este próximo mandato. Ojalá Trump y su administración lo noten. Creo que cuando ves los comentarios de Kushner y Wittenghoff en la Plaza de los Rehenes, ellos entendieron las piezas necesarias para lograr este acuerdo. Kushner especialmente, ¿no? Él entendía lo que tenía que suceder para lograr estos acuerdos de normalización entre Israel y los Emiratos y Bahrein y Marruecos con la firma de los acuerdos de Abraham en el 2020. Creo que van a ser lo suficientemente inteligentes como para ver detrás de la fachada aquí y reconocer que los abucheos no vienen como representantes de la mayoría del público israelí, sino que son parte de una minoría pequeña pero muy ruidosa de personas que no quieren ver a Netanyahu como primer ministro a cualquier costo e incluso están dispuestos a llegar tan lejos
como para secuestrar el movimiento del foro de rehenes. Sí, Y protestar, cerrar calles, llamar a huelgas generales y sugerir que todo esto va a terminar en una guerra civil, que es lo que estos organizadores han hecho. Y para cualquiera que piense que las protestas van a desaparecer ahora que los rehenes están en casa, deberían recalibrar porque este grupo del foro de rehenes simplemente van a pasar al siguiente lema. Y ahora podría ser sobre las elecciones. Podría ser, ya sabes, asumir la responsabilidad, lo que sea que vaya a ser, va a ser algo porque estas personas, su objetivo nunca fue solo traer de vuelta a los rehenes. Su objetivo principal es sacar a Netanyahu del cargo. y ver de qué se trata la próxima manifestación. Eso finalmente probará que esto no era sobre los rehenes, ver cuál es el siguiente tema. La presidenta de Unidad Nacional Azul y Blanco, Betty Gons, usó X para condenar a quienes abucheaban al primer ministro. Bueno, Gantz ha sido quien se mueve entre la izquierda y la derecha, pero esa es parte de la razón por la que la izquierda ya se hartó de Gantz, porque ven que él juega este papel como de personaje central. Aunque, como mencioné, fue su núcleo político, sus asesores políticos, quienes al principio se adelantaron y tomaron la delantera en el foro de los rehenes. Pero ves estas escenas de Witkoff cuando menciona a Netanyahu y todos empiezan a abuchear y él dice, bueno, esperen un segundo, déjenme terminar lo que estoy diciendo. Y luego lo abuchean. Y luego él dice, bueno, miren, tenemos que darle algo de crédito a Netanyahu aquí por su liderazgo en la guerra. Y la multitud simplemente no quería tener nada que ver con eso. Sí, claro, Alex, cambiemos de tema. El presidente Trump llegará a Israel el lunes y solo estará unas horas sin pasar la noche. Creo que es por Sukkot. También quiero hablar de eso. No hay habitaciones disponibles. Jerusalén está llena. No sé si has estado caminando por las calles. Están llenas de turistas por primera vez, probablemente desde incluso antes del coronavirus, pero sin duda desde el inicio de la guerra. Hablemos de Trump y su discurso ante la Knesset el lunes. También se reunirá con el primer ministro y otras partes relevantes. También abordemos la perspectiva espiritual de la llegada del presidente Trump en Sukkot, justo 2 años después de que todo esto inició. Primero, no creo que Trump no duerma en Israel por falta de habitaciones de hotel. Quiero decir, ya había informes de que el Hotel King David se estaba preparando para sacar a los huéspedes de 2 pisos completos del hotel. No hay manera de que ellos tengan a dónde ir. Hablé con algunas de esas personas el fin de semana. No tienen a dónde ir. Gracias a Dios, Jerusalén está llena, amigos. Sí, o sea, realmente es una de las primeras veces en mucho tiempo que hay tantos turistas aquí con gente del extranjero, especialmente judíos estadounidenses y otros que vienen. Y también tienes la fiesta de los tabernáculos con miles de simpatizantes de naciones de todo el mundo, simpatizantes cristianos, evangélicos que apoyan a Israel y que vienen a estar en Israel durante el festival de Sukkot, que es una de las 3 veces al año en que la gente se supone que debe venir y realmente ir a Jerusalén. Y lo están haciendo. No creo que esto esté relacionado con las habitaciones de hotel. Creo que el rey David habría estado muy feliz de simplemente sacar a todas esas personas que estaban pagando mucho dinero, ya sabes, para recibir a Trump en su hotel. Creo que esto se relaciona más con el cierre de gobierno en Estados Unidos y la conferencia. Hay una conferencia que se llevará a cabo en Egipto, ya sea el martes o posiblemente el lunes por la noche, con Egipto y otros. Hablaremos de eso en un minuto. Y Trump quiere estar ahí. Él volará porque cree que es lo correcto y fue invitado a hablar en el Knesset. Básicamente va a aterrizar aquí, dar un discurso en el Knesset. No lo sabemos, tal vez vaya al muro occidental. No estamos seguros, aún no se ha anunciado. Tendrá una reunión con Netanyahu y su equipo. Probablemente se reunirá con el presidente de Israel, Butzi Herzog, y su equipo, y luego volverá al aeropuerto Ben Gurion y se irá directamente a El Cairo. Pero el hecho de que venga creo que nuevamente señala el vínculo y vemos el contraste entre el inicio de la guerra cuando Israel es atacado. Tuvimos a Joe Biden, a Emmanuel Macron, a Rishi Sunak, quien en ese momento era primer ministro del Reino Unido, y otros, el presidente de Alemania y los primeros ministros de Italia, Grecia, Rumania y otros países, todos viniendo a Israel. Por un lado, para mostrar solidaridad con Israel tras el ataque, pero también para presionar a Israel a evitar una gran invasión terrestre en Gaza. Así que venían de alguna manera a decir, está bien, estamos con ustedes, pero venimos aquí específicamente para advertirles que no hagan lo que están a punto de hacer. Y Trump, por otro lado, quien le dio luz verde a Israel, le dio las armas a Israel, incluso participó en ese ataque a Ford y Natanz con la Operación Martillo de medianoche, enviando los bombarderos B-2 para deshabilitar formal
y tal vez permanentemente el programa de armas nucleares de Irán, viene a celebrar la victoria y viene a celebrar el regreso de los rehenes. ¿Cuándo lo hace? Durante la festividad judía de Sukkot. Y sí creo que aquí hay un par de señales espirituales reales. Primero, que los rehenes están regresando exactamente 2 años después, según el calendario hebreo judío, desde que fueron capturados. Fueron capturados en la mañana de Simchat Torah, van a ser regresados en la víspera de Simchat Torah, Hoshana Rabbah, exactamente 2 años después, según el calendario hebreo. Sabemos que en el judaísmo, si alguien muere en su cumpleaños, por ejemplo, como lo hizo Moshe, como el rey David, eso es sumamente sagrado y significativo. Así que definitivamente hay un significado espiritual aquí. Pero además, ya Sukkot era una época en la que todas las naciones del mundo enviaban delegaciones diplomáticas a Israel para participar en las ofrendas que se daban en tiempos del templo. No hemos visto líderes mundiales importantes venir a Israel en Sukkot. Pero aquí tienes al líder de la superpotencia mundial que apoya a Israel, viniendo a Israel en Sukkot, en Hoshana Rabbah, el día que también se considera uno de los días de juicio que se relaciona con Rosh Hashanah, Yom Kippur, parte de esta festividad de Sukkot. Hay mucho misticismo y espiritualidad judía detrás de esto. Creo que lo dejaremos así, pero es muy... Definitivamente hay mucho significado espiritual en la visita. Y mi esperanza es que Estados Unidos sea bendecido por ayudar a Israel durante toda esta guerra, por todo lo que hicieron, incluyendo recuperar a los rehenes. Y seremos bendecidos por venir a Israel durante este tiempo, en un periodo donde digo que Estados Unidos necesita muchas bendiciones espirituales en su propia guerra cultural. Y espero que este viaje y el final de la guerra también signifiquen un cambio en el espíritu general de Estados Unidos de regreso hacia Israel, que creo que es el mejor y más importante aliado de América. Es increíble que una tradición de 2000 años siga vigente hoy y que el expresidente Trump venga durante Sukkot, nuestra época de alegría. Por favor, Dios, que todo sea feliz. Aunque el presidente Trump quedó fuera del Nobel de la Paz 2025, le dieron el premio a la política venezolana María Corina Machado por su trabajo en ese país. El presidente Trump se va con las manos vacías. Tal vez lo obtenga en 2026, pero este año no se va con el premio. Bueno, ciertamente está claro que el presidente Trump parecía estar obsesionado con el premio. No tengo duda de que hablaba de eso desde la primera visita cuando Netanyahu se reunió con Trump. Yo estaba ahí en la oficina oval. Él simplemente hablaba de que nunca recibiría un premio Nobel de la Paz. Y claro, recuerdas que los acuerdos de Abraham se firmaron en 2020. Netanyahu y Trump lograron juntos sorprendentes acuerdos de paz con países árabes que nadie creía posibles. Y el Comité Nobel, ellos no vieron eso con buenos ojos en absoluto, aunque fue un momento asombroso de cómo la paz es posible en una región devastada por la guerra. Y eso no llevó a que Trump o Netanyahu recibieran el premio Nobel por ello. Sí, Arafat sí recibió el suyo, sin embargo. El señor Arafat recibió el suyo. Barack Obama recibió el premio Nobel 9 meses tras asumir el cargo, como un reconocimiento aspiracional de lo posible, aunque no logró acercar la guerra a la paz. De hecho, ¿qué hizo Obama? Ya sabes, apoyó a la hermandad musulmana en Egipto. Le quitó las sanciones y firmó el Joint Comprehensive Plan of Action, el acuerdo nuclear con Irán, que finalmente llevó, creo yo, a esta guerra entre Israel y sus proxies terroristas aquí. Así que, ya sabes, Obama no hizo nada para acercar al mundo hacia la paz, pero ves que el comité realmente no está interesado en la paz. Es más bien un organismo político. Trump recibirá el Premio Nobel de la Paz el próximo año, ¿sabes? Eso espero. Pero creo que también podría ser una señal para Trump de que aún queda trabajo por hacer y que este acuerdo que se ha firmado, ya sabes, primero ni siquiera hemos visto el regreso de los rehenes. Así que mientras tanto, creo que Jared Kushner tenía razón en lo que dijo anoche en la Plaza de los Rehenes el sábado por la noche, diciendo, ya sabes, todavía no estamos celebrando porque los rehenes ni siquiera están en casa, ¿de acuerdo? Pero también tenemos que ver si Hamás realmente se desmilitariza, si esta guerra realmente termina, si Israel realmente tiene que volver a atacar posiciones terroristas de Hamás, y también ver si estos futuros acuerdos de normalización del tipo que el presidente Trump ha estado presumiendo. Él afirmó que no es solo un alto el fuego, sino un acuerdo de paz y que muchos países desean participar en la paz.
Así que veamos si Siria normaliza relaciones con Israel, si Líbano normaliza relaciones con Israel, si los sauditas normalizan relaciones con Israel, si Indonesia, Pakistán y otras naciones normalizan relaciones con Israel. Así que digamos que el comité sabe que Trump quiere el premio. Veamos si Trump puede hacer todo lo que esté en su poder durante los próximos 12 meses para asegurarse de que el comité del Premio Nobel no tenga otra opción más que dar un voto unánime para otorgar el Premio Nobel de la Paz al presidente Donald Trump. Con Osir Arafat recibiendo el premio, solo es un pisapapeles para tu escritorio. Pero dicho esto, entiendo el significado y entiendo que el presidente Trump ha querido este premio durante muchos, muchos años. Y estoy casi seguro de que lo va a conseguir más adelante. Pero enfoquémonos en la cumbre, que mencionaste que probablemente comenzará el lunes por la noche o el martes por la mañana en Egipto, en Sharm el-Sheikh, con 20 líderes de todo el mundo, del mundo árabe, del mundo musulmán, y el presidente Trump y su equipo reuniéndose allí en Egipto. Supongo que asumiendo que todo salga según lo planeado, que todo transcurra sin problemas, los rehenes son liberados. Y luego tienes esta reunión con todos estos países. Puedo enumerarlos aquí, voy a omitir eso, pero ¿cuál es tu opinión sobre la importancia de esta reunión? ¿Esto realmente llevará tal vez a ese acuerdo de paz que el presidente Trump quiere, la segunda parte de los acuerdos de Abraham? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre esta reunión? Quiero decir, creo que es importante ver los países que se supone que van a asistir a esto: Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Qatar, Emiratos, Jordania, Turquía, Arabia Saudita, Pakistán, Indonesia. Algunos nombres de estas listas ya normalizaron relaciones. Algunos están en la lista para normalizar relaciones con Israel. Y luego tienes a Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, que son las 4 principales potencias de Europa. Por un lado, es bueno que todos participen. Por otro, observa quién no asiste a la conferencia: Israel. Bien, así que creo que eso es importante. No sabemos qué va a salir de esta conferencia. Mientras tanto, hay un plan de 20 puntos y hay diferencias de opinión sobre cómo se va a llevar a cabo este plan. Y como mencioné antes, Israel va a tener permiso para atacar instalaciones de Hamas, movimientos de armas, organizaciones terroristas dentro de Gaza, o mientras se forma una fuerza internacional de estabilización. ¿Sabes cómo sería esa fuerza internacional de estabilización? ¿Cuál sería su mandato? ¿Existe un mandato para evitar que Israel ataque instalaciones terroristas de Hamas? ¿Van a atacar instalaciones de Hamas? ¿Quién va a entrar y destruir los túneles que aún quedan bajo la franja de Gaza? ¿Quién va a entrar y confiscar todos los cohetes restantes y tratar de quitar los rifles de asalto que tiene Hamas? ¿Quién va a encargarse realmente de vigilar la franja de Gaza? Ya hemos visto solo en las últimas 24 horas videos que supuestamente muestran a operativos de Hamas matando a quienes se cree que son colaboradores con Israel. ¿Va a haber algún tipo de guerra civil entre estas facciones, como la facción Abu Shabaab y otras facciones locales, con las que Israel y esta Fuerza Internacional de Estabilización van a trabajar para intentar crear algún sentido de orden dentro de varias áreas de Gaza? Y van a estar luchando contra Hamas, así que realmente no lo sabemos. No sabemos cómo va a ser la reconstrucción. No sabemos cómo será el proceso de inspeccionar la ayuda que entra a Gaza, cómo va a ser eso. ¿Quién lo van a hacer? ¿Lo hará Israel? ¿Lo harán Estados Unidos u otros? O sea, se ha informado que a Estados Unidos podría asignar hasta 200 soldados para facilitar lo que sea que vaya a ser el siguiente paso en Gaza. Aunque vi, según esos informes, que esos 200 no van a ser desplegados dentro de Gaza, sino que serían desplegados, creo, dentro de Israel o en el lado egipcio de la frontera con Gaza. Debemos ver cómo se ve esto. Aún hay muchas cosas desconocidas. Hay muchas razones para ser optimistas sobre el acuerdo, pero también hay muchas razones para ser escépticos sobre el acuerdo. Y solo tenemos que ver qué sale de esta cumbre, y estoy seguro de que la próxima semana tendremos mucho de qué informar al respecto. Claro, Netanyahu afirmó que jamás debe desarmarse o la guerra continuará. Número 1, Hamas ha dicho que no se desarmará bajo ninguna circunstancia. En segundo lugar, no puedo ver en este momento si los rehenes serán liberados. No veo ningún escenario en el que la guerra se reanude, a menos que ocurra algún tipo de ataque al estilo del 7 de octubre, lo cual no es probable con la presencia militar israelí rodeando el perímetro ahí en Gaza.
Pero ya sabes, ¿tú qué piensas? ¿Qué crees que haría falta para que Netanyahu se mantuviera firme en eso? Porque jamás dice que no se va a desarmar. Entonces, ¿qué haría falta? ¿2 cohetes, 5 cohetes, 10 cohetes? O sea, ¿cuál es el punto de quiebre para que Israel diga, está bien, recuperamos a los rehenes, ahora vamos a atacar, ya no tenemos que preocuparnos por golpear a nuestros propios rehenes? Podemos entrar con toda la fuerza a Gaza. ¿Qué crees que pasará? Creo que ese es el componente más importante de este acuerdo, que los rehenes ahora de repente ya no están en juego. Está bien. La carta número 1 que tenía Hamás para evitar que Israel avanzara rápidamente por Gaza, para evitar que Israel hiciera cosas que tal vez hubiera querido hacer en otros escenarios, no pudieron hacerlo porque Hamás tenía y amenazaba con matar a los rehenes, librando una guerra psicológica contra los israelíes. Ahora que los rehenes ya no están en juego, creo que Israel en cierto sentido sí tiene las manos más libres. Y tenemos que preguntarnos, especular si el presidente Trump y su administración han quitado específicamente a estos rehenes de la ecuación, porque eso es lo que Israel y Estados Unidos han discutido, para permitir que Israel entre y desmilitarice aún más a Hamás. Y sí creo que hay que observar lo que está ocurriendo dentro del Líbano casi a diario como un barómetro de lo que Israel espera que suceda dentro de Gaza, lo que significa que Israel puede atacar en cualquier momento que vea una violación del acuerdo de alto el fuego, siempre y cuando, por supuesto, reporten esa violación, siempre y cuando la Fuerza Internacional de Estabilización no sea capaz de desmantelar esa violación por sí misma. Entonces Israel podría entrar y simplemente continuar, implementar esta estrategia de no cortar el césped. Israel ha cortado el césped y casi todo el jardín en Gaza, pero aquí busca eliminar cualquier hierba mala que aparezca. Así que, ya sabes, creo que eso es lo que Israel espera que suceda. Hemos visto que hasta ahora Israel y Estados Unidos han estado en la misma sintonía. Pero la pregunta ahora es, una vez que involucras a estos otros actores como los cataríes, Egipto, Jordania, los sauditas y todas estas potencias europeas, si ellos estarán de acuerdo con eso. Así que, de nuevo, tenemos que ver cuáles son los resultados reales de esto, qué otros documentos podrían salir y cuáles son los planes para Gaza en el futuro. Y creo que otro componente realmente importante aquí es la cuestión de si los habitantes de Gaza podrán salir de la franja de Gaza de manera segura si así lo desean. Porque supongamos que todas estas potencias se presentan y dicen que van a invertir miles de millones de dólares en la reconstrucción de Gaza. Bueno, adivina qué, mientras tanto en Gaza no hay departamentos, hospitales ni escuelas. No tienen ninguna infraestructura ahí y creo que muchos habitantes de Gaza dirían, ¿qué? ¿Voy a vivir en la miseria durante los próximos 5, 10 o más años hasta que todo se reconstruya? No, mientras tanto, mejor me voy a otro lugar donde al menos pueda conseguir un departamento, donde al menos pueda mandar a mis hijos a la escuela, donde al menos haya comida de verdad, no solo comida de ayuda humanitaria, sino que realmente pueda ir a una tienda y comprar lo que quiera, ya sea carne fresca, pescado fresco, lácteos frescos, lo que sea. Sabes, solo quiero tener una vida normal, conseguir un trabajo. O sea, no va a haber una economía dentro de Gaza por años. Así que creo que para esas personas que quieren ser libres, ya sabes, de esta región devastada por la guerra, vamos a ver si realmente logran salir ahora como resultado de este alto al fuego. Y vamos a ver si alguno de estos países que están haciendo fila estará dispuesto a recibir a los gazatíes. E incluso hubo un informe, no sé si esto está confirmado, pero vi un informe de que Israel presionó, por ejemplo, al primer ministro de Turquía, Erdogan, para que recibiera a los gazatíes ahora. Vamos a ver si él u otros países estarán dispuestos a hacer eso. Vi algo similar sobre Egipto, sobre ejercer presión sobre Egipto. La conferencia se está llevando a cabo allí. Tal vez esto sea un preludio, si quieres, para que Egipto finalmente dé un paso adelante después de todo este tiempo y reciba a los gazatíes. Eso está por verse. Sabremos más en el programa de la próxima semana. Y Alex, finalmente esta semana esto probablemente podría haber sido portada si no estuviera pasando tanto más aquí en Israel. Se edificará una base aérea de la Fuerza Aérea de Qatar en Idaho, Estados Unidos. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció que Estados Unidos permitirá a Qatar construir una instalación de la Fuerza Aérea en la base Mountain Home en Idaho. Veamos este video. La ubicación recibirá F-15 cataríes y pilotos para fortalecer el entrenamiento conjunto, la letalidad y la interoperabilidad. Es solo otro ejemplo de nuestra asociación.
y espero que sepa su excelencia que puede contar con nosotros. ¿Qué pasa aquí? Idaho, Estados Unidos, Qatar. ¿Cómo encaja todo esto? Vamos a llevarlo a casa, vamos a unirlo todo. Bueno, sabemos que la base aérea estadounidense más grande en Medio Oriente ya está alojada en Qatar. Sabemos que Qatar ahora le ha regalado un avión al presidente Trump para que sea el nuevo Air Force One de Estados Unidos. Y ahora vemos que aviones de combate qataríes van a entrenar junto a las tropas estadounidenses en una instalación compartida de la Fuerza Aérea en Idaho. Y lo que estamos viendo aquí es que de repente Qatar está siendo elevado, ya sabes, de lo que Israel consideraría uno de los mayores patrocinadores estatales del terrorismo en el mundo y un país que ha estado socavando los intereses occidentales y estadounidenses en universidades, en los medios y de otras maneras en Estados Unidos, ahora está siendo elevado a uno de los socios militares estratégicos más importantes de Estados Unidos. Y creo que es preocupante, y específicamente la parte preocupante aquí es que esto está relacionado con el poder aéreo. ¿Y cuál ha sido la ventaja militar tecnológica y cualitativa significativa de Israel en Medio Oriente? ¿Ha sido su fuerza aérea dominante? Bien, sí, es cierto que Arabia Saudita, Egipto y Turquía tienen aviones, pero no cuentan con las estrategias dominantes, los pilotos de combate, ni los sistemas de armas que tiene el Estado de Israel. Ahora, ¿quién sabe qué sistemas de armas tiene Israel? Bueno, no diría al 100%, pero en gran medida los estadounidenses saben por qué. Porque Israel está usando F-35 estadounidenses, F-16 estadounidenses, F-15 estadounidenses y a menudo informan sobre qué diferentes cambios necesitan hacerse a los sistemas, a los diferentes ajustes tecnológicos que Israel está haciendo. Si recuerdas, cuando Israel atacó a Irán, básicamente habían adaptado los F-35 para llevar más combustible, de modo que necesitaran ser reabastecidos menos veces en estas misiones de vuelo largas. Y ahora vas a tener a los cataríes básicamente entrenando junto a pilotos estadounidenses que podrían estar recibiendo información de inteligencia de Israel sobre lo que están haciendo y dándoles las habilidades que podrían necesitar para llevar a cabo combates aéreos con la Fuerza Aérea Israelí. Así que creo que esto definitivamente es algo que Israel necesita analizar cuidadosamente. Sé que el gobierno israelí está tratando de restar importancia a lo que ahora ven como una relación militar elevada entre Qatar y Estados Unidos. Creo que vale la pena vigilar esto de cerca. Lo haremos por ustedes en el Minuto de Jerusalén. Gracias. Alex Traiman, director general de YA NS, y Josh Hasten, corresponsal de YA NS. Que tengamos buena semana. Buenas noticias mientras celebramos los últimos días de la temporada de fiestas. Este es un tiempo de alegría llamado Zeman Simchateinu, el periodo más alegre del calendario judío. Y creo que si vemos el regreso de los rehenes esta semana durante esta festividad, habrá una alegría inmensa que creo que va a provocar un cambio espiritual enorme frente al dolor y el horror terribles que sentimos hace 2 años al final de esta festividad de Sukkot con el ataque del 7 de octubre de... Alex, ojalá haya buenas noticias y felicidad. Quiero agradecer a nuestro equipo de producción detrás de cámaras, Yuri Fretsky, Ryan Lifshitz, Zach Sickerman y Esther Eden. Visiten JNS Televisión para el gran contenido de JNS y entren a jns.org, especialmente ahora para las últimas noticias de Israel, Medio Oriente y el mundo judío. Yasamea y felices fiestas. Nos vemos la próxima semana.